buenos días, hermanos. ¿Se me escuchan bien? Excelente. Ya oramos, pero ciertamente nunca es suficiente. Para nosotros, para el Señor sí, ¿verdad? En el sentido de que Él escucha nuestras oraciones, pero nosotros necesitamos una y otra vez orar. Vamos a orar. Dios, te damos tantas gracias, mi Padre, por esta mañana. Gracias, mi Señor, por poder estar aquí reunidos adorando tu santo nombre. Rogamos que ahora en este tiempo, esta parte del culto dominical, vamos a escuchar tu voz, como decía la canción, que hables a nuestras vidas por tu Santo Espíritu, por tu palabra, que seamos redarguidos, corregidos, instruidos, mi Señor. Te lo rogamos, Padre Santo, a fin de darte gloria y, mi Señor, estar preparados para toda buena obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ¿se tienen ahí la presentación? Muy bien. Estudiando acerca de este pasaje, hermanos, estaba pensando en una buena ilustración y no se me venía nada a la mente. Tiene o habla del contexto de el servir. Entonces, estudiando, mi mente ya estaba frita, ya no podía pensar más. Entonces, recordé un aspecto muy importante acerca del servir a los demás, y es sobre compartir el Evangelio. Ahí tenemos, si los alcanzan a ver bien, no están muy pixelados. Bueno, ¿quiénes son estos hombres? Fueron muy famosos en su época, por allá de los años 40, 50 más o menos. Ellos eran 5 misioneros allá en Ecuador, sirviendo en una región donde había tribus indígenas, los Aucas, y tenían una pasión por predicar el Evangelio, una pasión por compartir a las personas no alcanzadas que nunca jamás habían tenido o escuchado el Evangelio jamás en sus vidas. Era una situación con un contexto muy complejo, muy difícil, y ellos, cuando estaban sirviendo en esta zona, la tribu a la cual deseaban llegar era una tribu muy famosa ahí porque eran muy malos. ¿Qué quiero decir en ese sentido? Eran unos asesinos, nacían para asesinar. Entonces ellos, por generaciones, junto con otras tribus o en contra de otras tribus, luchaban y nacían para asesinar, por venganzas. Entonces se mataban entre ellos. Era increíble, ¿no? Pero también mataban a los extranjeros, ¿no? Mataban a personas que no eran de su tribu. Entonces eso era lo peligroso. La siguiente. Muy bien. Ellos tenían una vida por delante, querían servir al Señor. Es más, ellos oraron para ver si era la voluntad de Dios que se casaran uno con el otro, para que no pudieran desviarse de su meta, servir al Señor en las misiones, ¿no? Entonces, Jim Elliot, él tenía una pasión por predicar el Evangelio y él quería quedarse soltero toda su vida, ¿no? Pero conoció a su esposa. Entonces, por supuesto, ellos dos juntos fueron y sirvieron en esta región también, donde les decía. La siguiente, por favor. Muy bien. Esta foto fue tomada unos minutos antes de que esta tribu los asesinara. Ellos, después de haber hecho varios recorridos aéreos y establecer contacto con ellos, llegaron 2 hombres y una mujer, y entonces ellos amigablemente convivieron con ellos. Pero una situación interna en la tribu les hizo asesinarlos. Los asesinaron a los 5 hombres con sus lanzas. Y fue un caso muy sonado. Yo creo que nuestros hermanos grandes, ellos habrán escuchado mucho en ese tiempo. Fue un caso muy sonado. De hecho, hay una película muy bonita acerca de esta historia. Y bueno, sus esposas quedaron devastadas. La siguiente. Muy bien. 3 de las esposas de estos misioneros fueron con esta tribu, aún a sabiendas de que podían matarlas. Y no solamente esto, no fueron
ellas solas, fueron con sus hijos. Y aquí vemos a Elizabeth Elliot ir con su niña. Ella ya murió, por supuesto. Tuvo un ministerio de mucho alcance en la radio en los Estados Unidos y daba muchísimas conferencias. ¿Y qué quiero hacer notar con esto, hermanos? Que el hecho de servir no es un acto superficial de los creyentes. El hecho de ser siervos no es un acto superficial de los creyentes. El ser siervos es una parte del carácter del creyente. Es una parte muy importante. Es una parte que vemos reflejada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos allá a Mateo. Mateo capítulo 20, por favor. Dice Mateo capítulo 20, del 20 al 28. Lo leo en Reina Valera. Dice: entonces se le acercó a la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose ante él y pidiéndole algo, él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío dar, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándoles, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es increíble, hermanos. Los cristianos nos desvivimos una y otra vez por una soberbia en nuestro corazón, por el orgullo de obtener en la codicia de nuestros corazones un lugar, un puesto, un renombre, una admiración de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero en este contexto estaba Juan y su hermano Jacobo, y bueno, eran unos hijos de mami que ni siquiera tuvieron el valor para decir al Señor Jesús. Ellos querían un puesto de liderazgo en la reunión del Señor Jesús. Y entonces ciertamente él aprovechó la gran oportunidad para enseñarles con su propia vida. Y es que el punto del Señor Jesús nunca va a ser el hacer, el hacer, el hacer. Siempre tiene que ver con el ser de nosotros mismos. Ahora, ¿qué hay de diferencia en esto? El Señor Jesús quería implantarles en sus mentes, en sus corazones, que el hecho de desear un lugar de renombre, de liderazgo, tiene que ser con el servir a los demás. Pero no simplemente con el hecho de hacer algo por nosotros para buscar nuestro beneficio propio, sino con el hecho de un carácter genuino en la persona de Jesucristo. Hermanos, esto es muy importante, y si no lo entendemos, entonces no entendemos las vastas bendiciones del Evangelio. Aquel que no es siervo es esclavo de la soberbia, del orgullo, del egoísmo, de la envidia, de la arrogancia, de la prepotencia. Aquel que no es siervo no ha entendido que Jesucristo no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Y en esos muchos entramos nosotros. En esos muchos nosotros estamos aquí. Entonces, si no entendemos la característica del creyente por ser siervo, sino por hacer servidumbre, no por desvivirnos por hacer y hacer y hacer, sino por el hecho aquí dentro, realmente no entendemos la vasta gloria del Evangelio que nos ha salvado. Vamos allá a Hechos, hermano. Elizabeth Elliot, junto con las otras dos hermanas y junto con sus hijos, vivieron momentos de mucha violencia,
de mucha tristeza, desesperación, pero tenían valentía en su corazón, porque aunque sus esposos no estaban ya con ellos, no habían perdido la visión por servir. No habían perdido el propósito con el cual estaban ahí. Ahora, uno pensaría, están locas, ¿cómo van a llevar a sus hijos? Acaban de matar a sus esposos. Ellos confiaban en las grandes bendiciones del Evangelio. No vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida por rescate de muchos. Y ellas estaban dispuestas a dar su vida por rescate de esta tribu indígena. Era increíble la visión de estas mujeres. En la actualidad hay una iglesia evangélica en ese lugar. Por supuesto, al pasar de las generaciones, se ha perdido un poco este deseo de compartir el evangelio en ese lugar. Pero el hombre que asesinó, o el jefe de la tribu que asesinó a estos hombres, viaja por muchas partes del mundo dando conferencias de la valentía de esos hombres y de estas mujeres. Y él fue el pastor de su congregación en esa tribu. Es increíble. Vamos ahí a Hechos capítulo 6. Y aquí vemos otro ejemplo de un gran siervo, hermanos. Un siervo increíble. Hechos capítulo 6. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones a buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermanos, cuando uno desea ser siervo, siempre hay un contexto adverso para servir. Siempre, así va a ser toda la vida. Posiblemente nosotros o a las personas a las que deseamos servir. Pero la pregunta aquí no es el contexto del siervo. La pregunta aquí: ¿hay un deseo genuino en tu corazón por ser un siervo? ¿Hay un deseo genuino apasionante que dices: quiero servir a mi esposa aunque esté enojada, ¿no? Quiero servir a mi esposa aunque venga todo histérico del trabajo. Quiero servir a mis hijos aunque no los pueda controlar. Quiero servir a mi vecino que me trata muy mal. ¿Hay un deseo genuino por servir? Esa es la pregunta. ¿En verdad somos siervos? ¿Cuál fue el último acto, hermano, de servicio que hiciste a tu esposa, o a tu esposo, o a tus hijos, o a tu vecino, o a algún hermano de la iglesia? ¿Cuál fue el último acto de servicio? Ojalá hubiera sido, tal vez cuando abriste la puerta del carro para tu esposa. Eso sería un muy buen acto de servicio. Caballeros, no voy a hacer que las hermanas levanten la mano a ver quién de sus esposos sí lo hicieron, ¿verdad? Pero, ¿cuál fue el último acto de servicio que hicimos para alguien que amamos? O mucho mejor, ¿cuál fue el último acto de servicio para alguien que consideramos nuestro enemigo? ¿Cuál fue el último acto de servicio? Porque si no somos siervos, entonces no hemos entendido la implicación de aquel que dio la vida por nosotros en la cruz. ¿Qué pueden decir tus hijos de ti? ¿Que eres un siervo o eres un dictador? ¿O eres una dictadora? ¿O somos dictadores? Es increíble, pero en estos 7 años que tengo sirviendo en los campamentos, no saben las historias que he escuchado de niños pequeños de 7 años, de 6 años, cómo se expresan de sus padres. Y no solamente niños, jóvenes y adolescentes, cómo se expresan de sus padres, cómo se expresan de sus iglesias y aún de sus líderes. Y uno pensaría, son niños, o son adolescentes, son jóvenes, ¿no? Pero ¿hasta qué punto llega la perspectiva de ellos en el servicio de otro creyente? ¿Qué puede pensar de ti tu esposa o tu esposo? ¿Realmente puede catalogarte como un siervo de su hogar, como un siervo de su matrimonio,
como un siervo de su familia, como un siervo de su iglesia, como un siervo en su trabajo, como un siervo en su escuela. Somos siervos, hermanos. Hay un deseo genuino por ser siervos. Siempre hay un contexto adverso para un siervo. Y aquí vemos que había murmuración. ¿Pero por qué había murmuración? Bueno, era una iglesia ya muy grande en Jerusalén. Eran mínimo más de 8,000 personas. Entonces, había judíos que hablaban arameo y había judíos que hablaban griego. Y por supuesto, los judíos griegos eran parte de la dispersión, pero ya no eran simplemente judíos, habían creído en el Señor Jesucristo como su Mesías. Entonces, los hermanos empezaron a murmurar. Los hermanos empezaron a murmurar. ¿En contra de quién? Bueno, en contra de los responsables que servían las mesas. Y esa es la primera adversidad. Cuando nosotros deseamos ser siervos, a todo el mundo le parece malo. Si no sirves, malo. Y si sirves, malo también. Pero no podemos cambiar la realidad de esto en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos malos todos. Porque en algún punto de nuestras vidas como creyentes somos dominados por la carne y decimos: ay, hermano, busca algo, por eso está sirviendo, ¿no? Este hermano no sirve a nada, qué flojo es ese hermano. Siempre hacemos esto, siempre va a haber murmuración. El punto aquí es: ¿cuántos de nosotros hemos sido murmuradores del servicio que hay aquí en la iglesia, del servicio en nuestra familia, del servicio en el trabajo? Y si hay esto, entonces debemos ver que es el fruto de la desunión. Napoleón Bonaparte dijo: vence y dividirá, y vence, divide y vencerás. Y eso, por supuesto, no nació en el corazón de Napoleón Bonaparte, nació en el corazón de Satanás. Pero ¿quieren ver a una iglesia destruida de miles de personas? No es la murmuración, porque hay muchos pecados en la iglesia. Hablando de nosotros, es la desunión. Es que esa iglesia murmura mucho. No hay iglesia perfecta, pero el punto es que no sea una iglesia desunida. Es el punto medular de la situación. Era una iglesia enorme y se requería una administración sencilla, rápida y eficaz para servir las mesas. Ahora, nosotros pensamos, tal vez los hermanos iban y ponían arrocito, frijoles, molito, con pollo, no sé. Ustedes imagínense ahí algo que no les dé hambre, para que pongan atención aquí a la predicación. Pero no era simplemente hecho de servir, era manejar los recursos monetarios de posiblemente más de 8,000 personas y comprar la comida y ver quién hacía y ver, era muchísimo trabajo. Era muchísimo trabajo. Y por supuesto no nos imaginamos a Pedro y a Juan cociendo los frijoles, ¿no? ¿Verdad? Ellos tenían que predicar el evangelio, ellos tenían que ir a hacer grandes cosas en nombre del Señor. Pero por supuesto, no es que sea menos importante, es que tenía otro grado de responsabilidad. Era importante atender a la iglesia. ¿Cuánto estás unido en la iglesia? ¿Te sientes parte de esta iglesia? ¿Te sientes que puedes ser de bendición para los otros? ¿O te sientes alejado de esta iglesia? Yo solamente vengo los domingos a la predicación y vámonos. No saluda a nadie, es más, me salgo por las puertas de atrás para que me cruzo el cerro para que nadie me vea avisarme. Pero eso es triste. Eso es triste, hermanos, porque nuestra iglesia es una iglesia más o menos grande. Bueno, comparado a otras iglesias es muy pequeña, pero es más o menos grande. Y ese es un punto muy triste, que perdamos el hecho mínimo de saludarnos, aunque sea de saludarnos. A lo mejor no tener comunión con 200 hermanos, pero sí mínimo saber su nombre, ¿no? O por lo menos recordarlo cuando vamos. Es muy vergonzoso cuando, no sé si a ustedes le ha pasado, pero yo me he encontrado con hermanos en la calle y ellos dicen que no me ven, ¿no? Entonces yo tengo que ir a saludarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque no es el mismo hecho de que no me quieran saludar, es porque a veces aquí en la iglesia ni siquiera nos saludamos. ¿Y cómo nos veríamos? Me lo encontré en Chicago y ni lo saludo en la iglesia, pues menos aquí, entonces hago como que no lo veo. Es muy triste, es muy triste. ¿Qué
unido eres en tu familia? Nuestra iglesia se compone de muchas familias. ¿Qué tan unido eres en lo más particular de la iglesia, tu familia? ¿Qué tan unido eres a tus hijos? ¿Qué tan unido eres a tu esposa, a tu esposo? ¿Qué tan unido eres a tu padre, a tus padres, a tus hermanos en Cristo? Había desunión. Entonces, la iglesia se quejó y fueron con los apóstoles. Y entonces inteligentemente ellos dijeron: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí el punto, mis hermanos, es que un servo siempre tiene claro lo prioritario de lo urgente. Siempre lo prioritario de lo urgente. No es más importante lo urgente que lo prioritario. Nunca jamás. Hermanos, ¿cuáles son las prioridades en tu vida? ¿Y cuáles son las urgencias en tu vida? Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña dinámica. Este es el lugar de lo prioritario y este es el lugar de lo urgente. Y yo voy a decir una frase. Venir a la iglesia, ¿qué es? ¿Prioritario o urgente? Prioritario, es prioritario. No tengo dinero para comer el domingo y hay un buen trabajo ese día en la mañana. Ir al trabajo para comer ese día o venir a la iglesia, ¿qué podemos decir? ¿Es urgente o prioritario? La cuestión del trabajo es muy urgente. No tienes que comer, es muy urgente. Muy urgente. A lo mejor tú pensarías: bueno, Dios no se va a enojar si me voy a la iglesia. Pero ¿qué significa la profundidad de venir a la iglesia? En que tú sabes que la prioridad de tu vida es no el hecho de la iglesia, sino como un mandamiento al Señor, y que el Señor te va a proveer. Conozco unos hermanos. Ellos no tenían nada de dinero, nada, absolutamente nada. Entonces ellos oraron. Ellos oraron porque el Señor les podía proveer para comer ese día. Entonces ellos estaban en el centro sur y un hermano les dio una ofrenda, muy poquito. Ellos compraron un pollo para comer, el hermano, la hermana y su bebé. Llegaron a su casa muy contentos porque el Señor les había provisto para comer ese día. Y llega un vecino: no tengo nada que darle de comer a mi familia, no tengo nada. O sea, la persona estaba desconsolada, ¿no? Ellos tienen un pollo. Y uno pensaría, por supuesto, yo entiendo que tu primer ministerio es tu familia, ¿no? Pero en conjunto, en un acuerdo, el esposo y la esposa decidieron darle el pollo a su vecino. Y otra vez confiando en que el Señor les iba a proveer. Digo, en particular creo que es muy arriesgado. Pero el punto no es este, el punto es de la prioridad. Ellos se hincaron a orar para que el Señor les iba a volver a dar comida. Y un vecino pasó y los vio orando por comida. No sé qué estaba haciendo el vecino que oyó, ¿verdad? Pero el punto es que los vio y llegó con comida. Es increíble esta historia. Es increíble. Por supuesto no es una regla, ¿verdad? Gano y voy a dejar a mi familia desatendida para darle a los pobres. No es el punto. El punto es ver lo prioritario y lo urgente en nuestras vidas. Lo espiritual va a ser lo prioritario, hermano. Lo espiritual siempre va a ser lo prioritario. No es tu trabajo, no es tu dinero, no son tus problemas, es tu vida espiritual. No es tu tiempo y no es todas las cosas que tienes que hacer, es tu vida espiritual. Si tienes muchísimas cosas que hacer, entonces es increíblemente muy importante que empieces con el Señor. Empieces con el Señor. Porque tienes muchísimas cosas que hacer. ¿Cómo está tu tiempo devocional? ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu tiempo de lectura de la palabra del Señor? ¿Cómo está tu
tiempo de comunión, porque también es muy importante tener un tiempo de comunión con la iglesia. Esta mujer, Elizabeth Elliot, si ella no hubiera tenido una prioridad en su vida, que es lo espiritual, esa tribu nunca hubiera conocido jamás del Señor Jesucristo, porque era muy urgente cuidar de su mínimo, pero era prioridad compartir el Evangelio, porque tenía a su hija y era muy pequeña. Si Elizabeth Elliot no hubiera tenido un buen tiempo de oración, un buen tiempo de lectura, un buen tiempo de comunión, si no hubiera estado ella fortalecida en el Señor, ella no hubiera superado jamás el hecho de que mataron a su esposo por compartir el Evangelio. Hay una película que se llama Punta de Lanza, y es de otro hermano, el hermano que conducía una camioneta para llegar a ese lugar en la selva amazona. Entonces, su hijo le dio un arma. Bueno, no se la dio, le digo del arma. Le dijo: papá, promete que vas a usarla. El hijo estaba totalmente, tiene una muy bonita relación con papá y hijo. Y su papá le dijo: ¿sabes qué? No puedo prometerte eso, porque si yo uso el arma, yo los voy a matar a ellos y yo me voy a salvar, pero ellos no quieren a Jesús. ¿A dónde van a ir? Y el pequeño niño agachó su cabeza y lo abrazó. Este hombre, cuando estaban matando a sus amigos, podía salvar a sus amigos, porque él tenía el arma. Y de hecho corre a la avioneta por el arma en medio de cuando lo estaban matando. Pero él dispara al aire, porque él sabía que si los mataba y se salvaba a él, ellos iban a perder su alma en el infierno. Y su hijo por muchísimos años tuvo ese resentimiento en contra de estos hombres, y él tuvo que ir y convivir con las personas que mataron a su papá. El último día, cuando él era niño que estuvo ahí, fue con el jefe de la tribu y le dijo en su idioma, porque aprendió su idioma, le dijo que lo esperaría a ver. Y le dijo las últimas palabras que le dijo su papá: somos amigos. Mi papá vino para que un día pudiéramos estar juntos siempre en el cielo. Y él regresó muchos años después. Supo quién era el hombre que había asesinado a su padre, el pastor de la congregación, el jefe de la tribu, y lo perdonó. Y por muchos años le sirvió. Porque el hecho de servir no es el hacer, sino lo que somos como creyentes, que hemos entendido que Cristo vino para servir y no ser servido, que Cristo vino para dar su vida en rescate por muchos. Y entonces los apóstoles entendían la prioridad de lo urgente. Esteban entendía la prioridad de la urgencia. La pregunta aquí es: ¿tú sabes cuál es la prioridad en tu vida? ¿O la estás confundiendo por las urgencias de esta vida banal, terrenal y pasajera? Siempre hay un contexto cuando uno quiere servir, pero vamos a ver más adelante que Dios no está buscando siervos por el hecho mismo que hagan, sino por tener su corazón. Vayamos ahí al versículo 5, versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y escogieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas y a Nicolás, procedente de Antioquía. Pero ¿cómo eran estos hombres, hermanos? Esa es la pregunta. En el versículo 3 nos dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos ese trabajo. Entonces, había 3 características de estos siervos. Eran varones llenos del Espíritu Santo, eran varones de buen testimonio, y también nos dice
que eran llenos de toda sabiduría, o muy sabios. Si nos pidieran un requisito, estos tres requisitos, ¿nosotros los cumpliríamos? ¿Eres un varón o eres una mujer llena del Espíritu Santo? Tú debes decir, sí o no, no hay 70%, 50%, más o menos. No, o es lleno o no es lleno. Casi lleno no es lleno, es lleno. Pero podrías decir, tú estoy lleno del Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver lo que está alrededor de la llena del Espíritu Santo. ¿Eres una persona de buen testimonio? ¿Qué piensan de ti los compañeros de tu trabajo? ¿Qué piensan de ti los vecinos? ¿Qué piensan de ti tus hijos? ¿Qué piensan de ti los hermanos de tu iglesia o de esta iglesia? ¿Puedes decir que tienes un buen testimonio? ¿Puedes decir que la gente alrededor de ti confía en ti por tu testimonio? ¿O eres una persona en la cual no confían, de la cual no quieren acercarse a ti? Tal vez eres una persona tóxica. Somos de buen testimonio, hermanos. Somos llenos totalmente del Espíritu Santo. Somos llenos de sabiduría. Ahora hay que notar tres cosas importantes. En esta cuestión del Espíritu Santo siempre nos confundimos, o la iglesia en lo particular, en general. Y el libro de Hechos es un libro de transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Entonces hay muchas posturas en cuanto al trabajo del Espíritu Santo, ¿no? Y muchas de ellas han hecho mucho daño a la iglesia en nuestros tiempos, porque no hemos entendido el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia y en nuestra iglesia. No quiere decir que tengamos problemas con la doctrina. Digo que a veces no entendemos bien lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Vayamos ahí a Efesios. Hace algunas semanas vi un reportaje de una señora en los Estados Unidos, una predicadora, una pastora, le decían ellos. Ella tuvo consejería con una familia. Y entonces dijo que el niño tenía cierta oposición demoníaca. Le pidió a los hermanos, no sé si son hermanos, pero bueno, que les dieran a su niño. Y ella puso al niño en ayuno. ¿Por qué? Porque tenía algo malévolo, ¿no? Y por supuesto el ayuno es una práctica bíblica, lo vemos. Pero bueno, en un contexto de un niño, con una pastora, se le da a sus hijos, tenía algo demoníaco, todo pintaba mal. Entonces esta pastora lo tuvo recluido 3 semanas en ayuno. Y ella graba al niño, orando por el niño, y el niño desguanzándose, o sea, muy flaco. El niño murió. Entonces, después de haber muerto, la pastora se queda con el niño para resucitarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia en Hechos dice, ¿no?, que resucitaban a los muertos. Porque estaba el poder de Dios, el Espíritu Santo en ella. Ya no tuvo que hacer. Hablar a los padres y entregó a su niño muerto. Un niño, no recuerdo si tenía 6 años, 5 años. ¿Por qué? Porque la iglesia no entiende muchas veces el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hasta qué punto la iglesia ha llegado por no entender. Hay 3 aspectos, o 3 trabajos, o 3 ministerios de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una es el sello. Vayamos ahí a Efesios 1:13. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, esto es el Evangelio, de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello en nuestras vidas no es el sello de la religiosidad de venir a la iglesia, de leer la Biblia, de orar. Es Dios, el Espíritu Santo. No es el hecho de hacer milagros y grandes prodigios y hablar en lenguas. No es certeza de que uno es creyente.
No es así. En este entonces tenía un contexto muy particular, hermanos. Todos los milagros y los prodigios que aún el Señor hace en nuestros tiempos, en particular en este contexto, en este tiempo, era una prueba para el pueblo judío que confirmaba el mensaje del Evangelio, porque el sentido del Evangelio no está en el prodigio, en las señales, en las sanidades y en los milagros, está en el Evangelio mismo. Vemos que el sello del Espíritu Santo no es algo que nosotros hacemos, es Dios el Espíritu Santo en nosotros. Luego también tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Veamos ya 1 Corintios, capítulo 12. Muchos he escuchado del bautismo del Espíritu Santo, y en algunas congregaciones carismáticas, parte del bautismo del Espíritu Santo, ellos dicen, es hablar en lenguas. Ahora, ¿qué pasa cuando un hermano no habla en lenguas? Le destruyen la vida a ese hermano, porque crece con una noción en su mente que no es creyente, porque nunca ha podido hablar en lenguas. Dice ahí, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo miembro, sino de muchos. El bautismo del Espíritu Santo, hermanos, es la introducción del creyente a la iglesia. No es nada místico, no es hablar en lenguas, no es tener sanidades. El bautismo del Espíritu Santo es la introducción del creyente al cuerpo de Cristo. Y no es algo, wow, no, hermanos, es para chambear, es para trabajar, es para edificarnos los unos a los otros. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver la llenura del Espíritu Santo, del cual Esteban era lleno del Espíritu Santo. Regresemos ahí a Efesios. Efesios capítulo 5. Verso 18. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, en nuestra vida es algo constante. Nosotros creímos, fuimos llenos del Espíritu Santo, pero ¿saben qué? Aún tenemos una naturaleza pecaminosa con la cual batallamos. Y cada vez que nosotros ofendemos el corazón de nuestro Dios, entonces el Espíritu Santo se entristece. Él no se va, Él se entristece. Y entonces perdemos esa llenura. Ahora, ¿qué es la llenura? Lo relata muy bien con la analogía del control que tiene alguien que bebe mucho alcohol. Entonces, cuando alguien bebe mucho alcohol, es lleno de disolución, ¿no? Una persona ebria es una persona, bueno, en la mayoría de los casos, peleonera, se pone muy mal. Todos hemos visto alguna situación así, porque son controlados por su embriaguez. Ahora, lo que dice Pablo es que nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo para ser controlados y dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. El punto es que esta llenura no es por ponerse uno al sol como Superman y recargarse de fuerzas, no. Esta llenura del Espíritu Santo dice que antes bien se llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, quiero llenarme del Espíritu Santo y voy a ir a una congregación donde canten 6 horas para llenarme del Espíritu Santo. No, ese no es el sentir de la llenura del Espíritu Santo. El hecho es que todo el tiempo hay una vida espiritual en nosotros. Estamos cantando salmos, estamos conviviendo con la iglesia que tienes en tu devocional. No, fíjate que vi esto y ora por mí, tengo estas luchas y voy a leer y voy a tener devocional. Y entonces estamos llenándonos del Espíritu Santo. No es poner 10 horas brincando como locos en una iglesia cantando. Eso no es la llenura del Espíritu Santo. No es. Es muy bonito alabar. Bueno, en lo particular a mí no me gusta mucho la música, entonces por eso a veces soy así como muy serio en la alabanza. Pero por supuesto, debemos cantar con himnos, con salmos, con
espirituales, hablar entre nosotros cosas espirituales, habiendo una actitud de gratitud ante el Señor por lo que Él hizo en nuestros corazones. Así somos llenos del Espíritu Santo. Y estos hombres eran llenos del Espíritu Santo. Regresemos a Hechos. Ahora habla de aquí en particular. No me voy a meter al capítulo 7 porque ¿a quién le toca predicar el capítulo 7? Al hermano Marcos. Entonces son muchísimos versículos. Pero voy a hablar de él va a hablar de Esteban y de su predicación. Pero ahorita queremos dar la característica de un verdadero siervo. Era lleno del Espíritu Santo. Lo cual quiere decir que tiene una buena relación con el Señor. ¿Cómo está tu relación con el Señor? Si no hay victoria en nuestra vida espiritual, hermanos, si no hay abundancia en nuestra vida espiritual, no es culpa del Señor, es culpa de nosotros. Si no hay victoria en esos hábitos pecaminosos, no es culpa del Señor, es culpa de nosotros. Si no somos sabios y todo el tiempo tenemos conflictos en nuestra mente con las personas y con la iglesia, no es culpa de la iglesia, no es culpa de las personas, es culpa de nosotros. Porque no somos llenos del Espíritu Santo, porque no somos sabios. Y alguna vez habíamos dicho que es la sabiduría, ¿no? Es puro, benigna, amable, llena de misericordia, de bondad. ¿Qué necesitas hacer para ser lleno del Espíritu Santo? O el punto es, ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? Esa sería una mejor pregunta. ¿Qué necesitas hacer para ser sabio? ¿Pero deseas ser sabio? Porque si todos queremos obtener los beneficios de las disciplinas espirituales, pero no queremos las disciplinas espirituales. Y esas son disciplinas. Hay un esfuerzo, hay una constancia y perseverancia en las disciplinas espirituales. ¿Eres un hombre de buen y una mujer de buen testimonio? ¿Qué necesitas para tener un buen testimonio? Pero ¿deseas tener un buen testimonio? ¿Para glorificar a Dios o para que la gente te vea? ¿O para que la iglesia te vea? ¿O para calmar tu conciencia? ¿Cuál es la motivación de quien sirve? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para quién haces lo que haces? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es tu motivación detrás de servir a tu familia, a tu iglesia, en tu trabajo? ¿Cuál es la motivación de? Versículo 7. Versículo 6. Perdón. Y los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Aquí vemos una práctica muy importante de la iglesia primitiva y de algunas iglesias carismáticas. Imponer las manos. Ahora, ¿qué significa esto de imponer las manos, hermanos? Bueno, habla ciertamente de el hecho de identificarse con alguien, apoyar a alguien. Entonces, cuando algunos creyentes se ponen manos, no pasa una energía de calor por la mano y pasa a la mano. No hay nada de místico en eso. Es simplemente esta identificación con la situación o con la persona. Cuando los judíos ponían las manos sobre el macho cabrío que iba al desierto o que lo degollaban para sacrificarlo, es que se identificaban. Ellos, por decir así, ponían sus pecados en el chivo expiatorio. Cuando los hermanos sanaban o el Señor Jesús sanaba a los enfermos y los tocaba, es esta identificación con ellos. No hay nada místico en eso. ¿Recuerdan al leproso? Que dice que lo tocó. Y nadie podía tocar a un leproso. Pero un milagro muy grande es que el mismo Dios haya tocado a un leproso. ¿Por qué? Porque se identificaba con él, porque lo apoyaba, porque le iba a dar sanación a su vida. Cuando ponen las manos sobre estos 7 varones, es que pasaban esta autoridad. No es que algo místico pasaba por las manos de ellos, es que había esta resolución con que ellos iban a hacer las tareas administrativas de servir las mesas. Entonces no pensemos que algo místico pasa, es por el hecho de identificarnos, de apoyar realmente lo que significa el hecho de tener proxemia uno con el otro. Es por eso tan importante, hermano, que cuando se desde eso, abrazo afectuoso, ¿verdad? Se siente bien, ¿no?
Cuando alguien llega y te abraza con fuerza, te sientes amado y querido. Es tan importante y esas cosas, o esos pequeños detalles que lo hacen uno no hacer, sino ser un siervo. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y se lo ataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como un rostro de un ángel. Ahora esto es importante, hermanos. El servir a Dios en la iglesia no depende con el hacer, sino con el ser y predicar el evangelio. Esteban no solamente se quedó con las tareas administrativas de servir las mesas. Un siervo no debe quedarse simplemente con el hecho: ya serví a mi esposo, a mi familia, hasta ahí. No, es predicar el evangelio. El fin de cada acto de servicio en la iglesia es predicar el evangelio, con nuestras palabras, con nuestra vida. Es el fin de cada acto de servicio. Cada vez que nosotros, nos levantamos del camión para darle a una anciana, debe ser predicado el evangelio con nuestro altar. Por supuesto es importante predicar con las palabras. Cuando nosotros servimos a nuestra esposa, a nuestro esposo, estamos reflejando el evangelio. Estamos decorando el evangelio, adornando el evangelio en el cual creímos. Porque Esteban no solamente se quedó con las tareas administrativas, predicaba el evangelio, también sanaba y hacía grandes milagros. Felipe no solamente se quedó haciendo tareas administrativas, fue y compartió el evangelio. La tradición dice que Prócoro ayudó al apóstol Juan a escribir el evangelio. No solamente se quedó con el hecho de servir, hacer las tareas administrativas en la mesa, siempre predicaba la palabra. Cada acto de servicio en nuestras vidas debe llevar y exaltar la persona de Cristo en nuestras vidas. ¿Estás exaltando a Cristo a través de tus actos de servicio? O tal vez no hay ni siquiera actos de servicio. Siempre van a haber situaciones o personas por las cuales servir. Y debemos tener en claro que es glorificar la persona de Cristo y su evangelio. Siempre, hermano, siempre es la persona de Cristo. No es por el hecho mismo de servir, sino lo que somos por dentro como creyentes, siervos. Entonces, estos hombres de estas sinagogas, de las sinagogas en lo particular, eran hombres griegos o judíos que hablaban griego. Y entonces eran personas muy capaces en cuanto a la lógica, a la filosofía, al raciocinio. Y entonces Esteban debatía con ellos. Era un debate formal. Esteban no estaba peleando ahí en la calle, no. Era un debate formal. Pero ellos no podían resistirle. Entonces ellos sobornaron ahí a unas personas para que dijeran cosas que no eran verdad. Y entonces él está diciendo cosas contra Moisés y contra Dios. El punto no era Dios mismo, el punto era Moisés. El punto era Moisés. Entonces cuando van al concilio, el partido mayoritario de este concilio eran los saduceos, que creían solamente en los 5 libros del Antiguo Testamento, los de Moisés. Entonces ni siquiera les dio mucha tristeza o enojo que hablaran relaciones contra Dios, sino contra Moisés. ¿Cómo le iban a tocar a Moisés? A los saduceos. Y entonces ellos contendían con él, pero no podían resistir a la mucha sabiduría de Esteban. No, a la gracia de Dios y el Espíritu Santo en su vida. Porque un siervo sabe en quién ha creído y sabe compartir en el cual ha creído. Pues ya hemos oído decir, versículo 14, que ese Jesús de Nazaret
destruirá este lugar y cambiará las costumbres de los dioses. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como un rostro de un ángel. Ahora, yo estoy seguro que ellos nunca habían visto un ángel, y Lucas tampoco, tal vez. Pero ¿por qué vieron un ángel, no? ¿Qué es lo que tienen los ángeles? Esa es la pregunta. ¿Cómo es el rostro de un ángel? Bueno, no lo sabemos, nunca he visto un ángel. Espero verlo cuando llegue con el Señor, pero de seguro no voy a querer ver un ángel, voy a querer ver al Señor Jesús. Pero, ¿qué habría en el rostro de Esteban? Era un hombre frustrado que, es que no es cierto, ellos están mintiendo, y, mi familia, ¿qué voy a hacer? La iglesia, ¿qué va a pensar? Y había tristeza porque estaban a punto de matarlo. Una blasfemia contra Moisés era una sentencia de muerte. Era una sentencia de muerte, y no cualquier muerte. No le iban a como a cortar la cabeza. Era lapidarlo en piedras, y una muerte dolorosa. Y no eran todas las piedras a la misma vez, no. Los judíos eran tan inteligentes que primero apuntaban al muerto para que sufriera más. No era cualquier muerte. Y no vemos a un Esteban sufriendo por el hecho mismo de, tú vas a morir. No, sino que con valentía predica. Y eso ya le toca al hermano Marcos. Predica. ¿Cómo es nuestro rostro, hermanos? ¿Podemos decir que tenemos un rostro de ángel como el de Esteban? Posiblemente no, ¿verdad? Si algunos me ven por la calle y piensan que estoy enojado, no, estoy pensando en muchas cosas. Pero no debería ser así. No debería ser así. Había una investigación en Nueva York en donde se le toman fotografías todos los días a las personas. Y siempre todas las personas están enojadas, tristes o pensando. Pero había personas que todo el tiempo van sonriendo y contentas. Todo el tiempo, ¿no? Uno pensaría, bueno, ellos tienen una vida perfecta y yo no. No es así. No digo que estar sonriendo todo el tiempo deba ser a fuerzas, yo no sonrío todo el tiempo. Pero sí tenemos por algo, por el cual estar alegres y gozosos. Y no digo que no tengamos tristeza. Pablo dice entristecidos, mas siempre gozosos. Pero sí debe haber una muy notoria diferencia entre nosotros y allá afuera. Tanto que se ve en nuestro rostro. Tanto que se ve en nuestro rostro. Entonces, yo soy el primero en grabar estas palabras. Cada vez que no me vea sonreír, recuérdame esta predicación, hermano. Entonces, debo sonreír. Porque tengo motivos por estar contento. ¿Sí o no? A ver, entonces, hemos conocido a Cristo. Era un rostro lleno de calma, inalterable, de pureza, de mansedumbre, lleno del Espíritu Santo. Era un hombre increíble. Vamos a ver lo último que queda. La diapositiva, la que sigue, por favor. ¿Quién era este hombre? John Harper. Era un pastor en Inglaterra, de una iglesia bautista. Era un excelente predicador. Entonces el pastor Moody en Chicago lo invitó a predicar. Era un gran predicador. Su esposa murió cuando su niña tenía 4 años de edad. Entonces, el pastor de esa iglesia en Chicago muy grande lo volvió a invitar. La siguiente. Su niña de 6 años. Siguiente. Y entonces, él aplazó la fecha para ir a Nueva York y bueno, de ahí a Chicago para viajar en el Titanic. ¿Por qué quería viajar en ese barco? Porque era la sensación del momento. Entonces, él, su hermana que la llevaba con la niña y su niña subieron al barco. La siguiente. Pero lo trágico, ese barco se hundió y quedó demostrado el poder de Dios aún en cuanto a esta portentosa obra de ingeniería del ser humano. Pero es increíble, hermanos, cuando la historia dice que cuando sonaron las campanas para que la gente saliera,
él envolvió a su hija en una manta, se lo dio a su hermana y le dijo a su hija: te amo, te amo, cuídense mucho. Salieron los tres, y uno pensaría: bueno, ¿acaso no vas a venir con nosotros? Entonces ella subió a su hermana y a su niña a un barco, y entonces él empezó a gritar: mujeres y niños e inconversos arriba de los botes salvavidas. Y empezó a gritar como loco, ¿no? Él no estaba esperanzado a subir un barco, porque se despide de su niña momentos antes. A él no le tuvieron que decir: oh, hombres, no, él tenía un acto de servicio con alguien más que pudiese utilizar su lugar en ese bote salvavidas. Entonces pasan todas estas horas de gran dolor y agonía, y los sobrevivientes que lo conocieron y que muchos se convirtieron decían: crean en Cristo, arrepiéntense, ¿no? Y entonces iba por toda la cubierta del barco predicando. Y uno pensaría: estás loco, bueno, tu niña y tu hermana están allá, trata de salvarte, ¿no? Pero él tenía claro bien fijo su prioridad de servir. La urgencia no era salvar su vida, la prioridad era predicar el evangelio, que aquellas personas estaban a punto de ir al infierno. Y entonces, él, ya cuando el barco se levanta, pues no es así como la película que todos esperaron, no, la gente saltó. Y estando ahí, se quedó el chaleco salvavidas y se lo dio a una persona a la cual le predicó y que lo necesitaba más de él. Dijo: toma el chaleco salvavidas, lo necesitas más que yo. Y se lo dio. Y él estaba nadando en el agua. Y la gente dice: las olas lo llevaban a un lado, predicaban el evangelio. Las olas lo llevaban a otro lado y predicaban el evangelio. 6 meses después, un joven escocés en Canadá predicó su testimonio de conversión y dijo: soy un sobreviviente del Titanic. Dijo: yo estaba agarrado de una parte de madera en el agua, y John Harper, moribundo, congelado, me dijo: ¿ya eres salvo? No, soy salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿no? Y las olas se lo llevaron. Y las olas de nuevo lo volvieron a traer: ¿ya eres salvo? No sé si tengo la certeza de que soy salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y el hombre se hundió. Y él creyó en el Señor Jesús. Porque un siervo no es por lo que hace, sino por lo que es. Porque ha entendido que un siervo, el acto final de cada acto de servicio es predicar a Cristo y glorificarlo con toda su vida. La siguiente. No creo que ya la siguiente. Su iglesia en Inglaterra, en Glasgow, lleva su nombre, porque fue el último héroe del Titanic. Sus actos de servicio era predicar el evangelio y salvar a mucha gente en el último instante de su vida. Hermanos, seamos siervos. No hagamos, seamos siervos. Padre, tantas gracias por la vida de muchos hombres y mujeres que nos enseñan a ser siervos. Gracias por la vida de Esteban. Gracias, Padre Santo, por su predicación, y gracias porque en su sacrificio, en su martirio, el evangelio fue expandido. Gracias por su vida. Gracias por la vida de tantos hermanos y tantos hijos tuyos que en tu gracia hacen actos de servicio porque han entendido el evangelio. No vienen a ser servidos, sino a servir, y como tú, Jesucristo, dar su vida en rescate por muchos. Tú eres el que nos rescataste. Ayúdanos a ser siervos como tú lo eres, Padre. Gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.